En esta tierra, desde Matamoros, Tamaulipas, México, al ritmo de la banda municipal, interpretando el danzón de Rigo Tobar, mi Matamoros querido. Recordamos aquel 26 de junio de 1978, cuando el pueblo se levantó para hacerse justicia, cuando la policía municipal asesinó a un joven de secundaria. Ese día, Matamoros se incendió. Ese día, Matamoros se hizo justicia por su propia mano. Desde aquel tiempo, desde ese entonces, se pintó huella para la transformación política de esta ciudad fronteriza. Ese fue el parteaguas, ese movimiento estudiantil fue el parteaguas que trajo la alternancia del poder a esta ciudad. Desde esta bella plaza, aquí les presentamos este documental especial. Aquella calurosa mañana, un grupo de adolescentes dialogaban y descansaban tranquilos bajo la sombra de los mezquites de un predio reservado para canchas deportivas al fondo de la colonia Mariano Matamoros. Entre el montón estaba Salvador Barrios Barba, chavita, de 16 años de edad, a quien la policía preventiva, sin respetar sus derechos humanos ni minoría de edad, capturó y asesinó a golpes. ¿Dónde empezó la policía a corretear a Chava? Dicen que en la plaza. Allá en la plaza. En la plaza de aquí de la Mariano. En la plaza de la Mariano, en la plaza grande que está ahí al centro. Sí, sí. Entonces, él de allí estaba con... ¿Quiénes estarían en ese tiempo? Pues, yo lo único que sé que estaba el Odilón, de ahí los demás no sé. Supe que Odilón porque a él también se lo llevaron. Entre los que acompañaban a Chavita estaba Isaías Lara, que fue testigo de los hechos. Sí, nada más que él se camotó y lo agarraron. Y se le dieron como 3 cuartos de pura patada. La caseta le hicieron garra. De familia numerosa, Chavita cursaba apenas la secundaria cuando la policía lo mató. ¿Cuántos eran ustedes? Pues eran unos 9. Chavita, ¿qué lugar ocupaba de arriba para abajo? Siendo el tercero. El tercero. Así empieza la historia de este brutal abuso policiaco, que días después culminó con la quema y el saqueo de decenas de centros comerciales, juzgados, oficinas del Ministerio Público, vehículos, fuga de reos, además de 2 muertos. ¿Recuerdas que vi esa tarde-noche? Bueno, ¿cómo estaba esto? ¿Cómo estaba todo esto ya después o en el punto en que se suscitaron los hechos, después del mitin? Después del mitin. Bueno, pues la verdad yo creo que los muchachos no sabían mucho qué hacer. Ciertamente corretearon al alcalde hasta en la González 6 y 7 y luego como que no sabían más qué hacer. Se reagruparon aquí enfrente, entre la explanada y la calle, y apedrearon por unos minutos el frente. En aquel entonces, tanto la planta, el segundo piso, o el primer piso y el tercer piso, como le conocemos, decimos segundo piso. Bueno, el segundo y el tercero eran de cristal. Esta violenta protesta del 26 de junio de 1978 fue la noche en que el pueblo de Matamoros, Tamaulipas, se hizo justicia por su propia mano, al reventar el yugo del cacicazgo al que estaba sometido. Entonces le dijo, entrégamelo porque el muchacho ya estaba sangrando y gritaba. Le pide a la mamá. Sí. La mamá le pide a los policías, que eran 3 policías, que le entreguen a Barrios Barba. Era un lunes 19 de junio. Las clases en las escuelas ya habían terminado. Los muchachos disfrutaban el asueto sin tareas por cumplir. En contraesquina de la placita de la colonia Mariano Matamoros,
3 policías municipales hacían guardia en una caseta que contaba con una reducida celda. La tranquilidad del día los hacía mirar hacia la calle basurienta y llena de baches, reflejo del abandono de las autoridades municipales. Pocas veces los policías destacamentados allí hacían recorridos por el barrio, y menos en temporada de lluvias, pues en el Zoquetal tenían que usar botas de hule y así salir para verificar que todo estuviera en orden. Aún más, cuando a ellos les gustaba usar bota o botín lustroso, picudo, al que todavía le agregaban puntillas de fierro, convirtiéndose así su estilo de calzado en un arma mortal, lista en todo momento para doblar a cualquiera que se opusiera a ser detenido. Imponían su ley. Esa era su ley. Botines, ¿sabes que en ese tiempo se usaban botines de punta de fierro? Sí, porque acuérdate que... ¿Botín picudo? Sí, no, acuérdate que lo que se decía en esos tiempos, para que apriete, pues tiene que ser igual. Entonces, quizás muchos de los policías en ese tiempo no cumplían ningún requisito ni de seguridad, ni de capacitación, mucho menos de derechos humanos. Entonces, En ese tiempo, muchos policías, sus zapatos, sus botines, en la punta tenían puntos de metal. en ese tiempo, tú eras secretario general del Comité Ejecutivo de la Ciudad de Alumnos del Tecnológico. Yo era secretario general, Gabriel era el presidente. Gabriel Hernández era el Y presidente. yo era secretario de conflicto de la Federación de Centro de Matamoros. En ese predio, al fondo de la colonia, contiguo a la iglesia católica, a toda hora, los muchachos entraban y salían. Ya tenían caminito. Ahí platicaban, fumaban marihuana, inhalaban Resistol 5000 y hasta cesteaban. Por eso los policías de esa subdelegación ya los habían identificado. Era un reto para ellos lograr capturarlos, regañarlos, encerrarlos un rato, castigarlos y hasta darles de golpes, si fuera necesario, como escarmiento por sus vicios. Pero la tarea se tornaba difícil, porque los cuidadores del orden eran mayores y les faltaba la habilidad que tenían los chavos para correr, brincar cercas y escapar. Él se encamoteó y lo agarraron. Nosotros corrimos. Entonces, ¿como cuántos eran la abuelita? Como 5 o 6. Estábamos en la iglesia que está del campo en aquellos años. Sí. Ahí en Puro Monte en aquellos años. ¿En la iglesia? Sí, un ladito. Ah, no era en la plaza. No. El ladito de la iglesia, de ahí se lo llevaron hacia la caseta. Porque él vivía en la esquina. Sí, por ahí en la mera esquina, a la vuelta, ahí vivía. Sí. En la iglesia, a la vuelta. Sí, entonces fue en la iglesia católica donde por- ocurrieron los hechos. Por un ladito. No fue en la plaza de la Mariano. No, se lo llevaron hacia la plaza, por los golpes. Se le van a la plaza y de la plaza Ahí está la caseta. se le llevaron a la caseta. Un cuartito, pues ahí. Entonces la bronca fue en las canchas. Está la iglesia y luego hay unas canchas. Pero antes no había canchas, ¿no? Era nomás Era puro monte. ¿no? Puro monte. Puro monte, sí. ¿Y a qué se metió la policía ahí a ver si estaban fumando mota o qué? O Sí, echando chomo. Se juntaban muchos chavos ahí, lo que era ahí. A loquear. ¿Y ese día estaban loqueando ustedes? Sí, puros chavos. ¿Con bolsas de Bimbo? ¿Con qué? Sí, aparte, después 10 años, ¿Cuántos años tienes ya tú, Chayo? 61. ¿vos? 61. ¿Cuántos 62. tendría Chavita? ¿Igual? Pues más o menos, yo como un año le ganaba yo. Ah, ok. 60, ponle que haya tenido. En una de las vueltas que dio discretamente por el predio, uno de los policías regresó a la caseta y le comentó a sus compañeros de guardia que acababa de ver a la bola de jóvenes metidos entre el monte. Entonces decidieron ir por ellos y arrestarlos. Efectivamente, debajo de la sombra de los mezquites había un grupo como de 6 muchachos, entre ellos Odilón Juárez Serna, de 17 años, Isaías Lara, también de 17, y el más pequeño y valiente, Salvador Barrios Barba, de 16 años, que al ver que los guardianes del orden se dirigían a ellos con la intención de arrestarlos, los enfrentó a palabras y les mentó a la madre, a la vez que junto con los demás quiso ponerse a salvo, pero los gendarmes, ante el agravio, se fueron sobre él y lograron echarle mano para someterlo brutalmente en el suelo hasta dejarlo moribundo a puntapiés. No, pues era buen chavo. ¿Era tranquilo? Pues sí, lo que daba, pero
Se aventaba su churrito de mota Ándele. en ese tiempo. ¿Y en la secundaria? Sí, de cemento, en aquel tiempo puro cemento. Ah, era puro chomo, puro chomito. Oye, y entonces, ¿qué te acuerdas qué pasó esa vez? ¿Cómo estuvo la tranza? Pues los policías se la bañaron, ¿Por qué? pues, le mentó la madre y corrió, y lo agarraron y lo chingaron todos. Ah, les mentó a la Sí, madre. los policías. ¿Y por qué? Pues por abusivos, hombre. O sea, con eso tuvo, pero andaba con otro. Eran varios. Yo también corrí, yo arranqué. Yo me Ah, les tú estabas pelé. en la bola. Yo me les peleé, a él lo agarraron. Entonces tú estabas ahí en la bola. Pero dice un policía que él había ido primero y los vio y se regresó. Y le dijo al otro, dijo, vamos a agarrarlos, ¿es cierto? Sí, nada más que él se camutó y lo agarraron. A punta de patadas, el pequeño Chavita, con su rostro de niño, moreteado por los golpes, hecho arco por el dolor y la sufocación, fue conducido desde el lugar de su detención hasta la caseta policíaca e introducido a rastras en la reducida celda, donde le siguieron dando puntapiés y puñetazos. Allí mismo encerraron a Odilon, que también fue detenido más adelante, adentro de una casa a la que se había metido para escapar. La iglesia católica, donde Sí, ocurrieron los hechos. Por un ladito. No fue en la plaza de la Mariano. No, se llevaron a la plaza por los golpes. Se le van a la plaza y de la plaza Ahí está la caseta. se le van a la caseta. Un cuartito, pues, ahí. Entonces la bronca fue en las canchas. Está la iglesia y luego hay unas canchas. Pero antes no había cancha, ingeniero. Era nomás Era puro monte. ¿no? Puro monte. Puro monte. ¿Y a qué se metía la policía y a ver si están fumando mota o qué? O Sí, echando chomo. Se juntaban muchos chavos ahí, lo que era ahí. A loquear. ¿Y ese ya estaban loqueando ustedes? Sí, puro chavos. Con bolsa. Ya doblado y vencido por el dolor, los policías seguían gritándole y pegándole a Chavita, imponiendo de esta manera respeto sobre el menor. Era tanto el abuso que un tercer agente que estaba viendo la acción intervino para exigirles que ya lo dejaran de golpear porque lo podían matar. Para ese momento, Chavita ya estaba vomitando sangre y mientras se quejaba, lloraba y se retorcía de dolor en el piso, se escuchó el grito angustiado de su madre, Graciela Barba, que iba llegando al lugar, pidiendo a los gendarmes que se lo entregaran para llevarlo con un médico que lo atendiera. Pero los guardianes del orden estaban enfurecidos, se negaron a liberarlo. Esto ocurrió hasta el día siguiente, cuando el menor ya estaba en los estertores de la muerte y nada se pudo hacer para salvarle la vida. Fuimos a la caseta, yo y su mamá y el hermano de él que estaba para llevarlo al hospital, no quisieron entregarlo. Ya lo traía hasta muerto. Ahí lo tiene la caseta de la María, un cuartito que tiene. Ahí está la caseta todavía en la Ahí está esquina. todavía en la esquina está. Ya cada otro día que lo entregaron, pues ya se murió. Entonces tú corriste. Yo corrí, yo me lo escapé. El asesinato de este joven estudiante de la Escuela Secundaria General número 4 de la Colonia Sección 16 empezó a difundirse por medio de los periódicos hasta el 21 de junio y esa misma semana la postura popular fue que el alcalde Antonio Cavazos Garza destituyera a Emiliano del Toro Farías, jefe de la Policía Preventiva en el municipio. De ahí se hace una manifestación de que lo quiten a mi padre de la policía, más que el presidente municipal en turno, doctor Antonio Cavazos Garza, no lo movió y se hizo Los disturbios. los disturbios. Bueno, pero ¿qué tuvo que ver tu papá en ese? Bueno, mi en padre ese? no Porque, tuvo nada que porque ver. fue un asesinato, pues. Él detiene a los responsables, los detiene, los consignan O sea, los policías. a los policías. Ok. Y pues eso fue lo que hizo, pero la turbe pedía la destitución de mi padre. Pero no lo quiso despedir el doctor No lo Antonio quiso, Cavazos no lo quiso Garza, despedir. presidente municipal. Presidente municipal. Aun cuando fueron detenidos y consignados a las autoridades, los tres policías presuntos responsables de la muerte de Chavita, Leonides Sepúlveda, Mario Rincón y Jesús Vargas, este último señalado como quien le propinó los golpes, los estudiantes se mantenían en la exigencia de que Emiliano del Toro Farías fuera destituido, pero el alcalde, Antonio Cavazos Garza, se negaba, argumentando que al joven ya le tocaba.
Hubo acercamiento con él en 3 ocasiones para que fuimos a visitarlo a la presidencia para que pues nada más que se aplicara la Constitución. ¿Y qué les decía? Era muy cerrado, Cavazos. No, lo que dijo él que ya le tocaba. Ya le tocaba a un muchachito. Al chamaco. En ese tiempo, como gobernador del estado, estaba Enrique Cárdenas González, y el partido en el poder era el PRI. Las opciones para que la alternancia se diera en Matamoros estaban muy limitadas. Los partidos de izquierda tenían nula presencia política. Solamente el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, como satélite del tricolor, prevalecía a la espera. ¿Usted qué partido pertenecía? Al de siempre, que hoy desapareció, el Auténtico de la Revolución Mexicana. Al PARM. Sí, señor. Presidente José de la Paz Bermúdez en ese momento. Así es. Y nuestro líder nacional, Carlos Enrique Canturrosas. Carlos Enrique Canturrosas era el líder nacional. ¿Quién lo invitó a usted al mitin? Le voy a ser extremadamente franco. En mi corazón latía, sí, pero con intensidad, el anhelo de participar. Y estábamos reunidos en un café que ya se extinguió en el 1916. 1916. Sí, en el Y 1916. estábamos platicando precisamente sobre esa circunstancia, un grupo de maestros. Entre ellos, La mayoría ya descansan en paz: Pepe Hernández Alcántara, Efrén Hernández, Efrén, José Hernández Alcántara, Pepe Hernández, mejor conocido. José de la Paz, José de la Paz. Bermúdez, Sí, señor. compadre aquí del licenciado. No, y compadre mío también. Estando el PARM bajo el liderazgo de José de la Paz Bermúdez Valdés, el asesinato de Salvador Barrios Barba Chavita se convirtió en la punta de lanza para socavar al mal gobierno del priista Antonio Cavazos Garza, impuesto por Agapito González Cavazos, líder de la Federación Regional de Trabajadores, coyuntura que además se aprovecharía enseguida para promover por las filas del partido de la Casita Blanca en medio a Jorge Cárdenas González para que fuera el próximo presidente municipal de Matamoros. Y yo como maestro lamenté mucho que hubiesen masacrado a un estudiante. Truncaron el futuro de un joven que pudo haber sido, empezando desde un médico, un ingeniero, pudo haber sido un síndico, un regidor, un presidente, no sabemos. Para entonces, la máxima casa de estudios en esta ciudad era el Instituto Tecnológico Regional, desde donde, poco a poco, se iba tejiendo la alternancia del poder, apuntalada por don Jorge, el viejo concesionario de la estación XEEW, que así lo anhelaba, pero su principal obstáculo lo representaba su propio hermano, Enrique Cárdenas González, que como gobernador del estado, quería que su hermano fuera presidente municipal, pero no podía ayudarlo, ni desde el PRI, ni desde otro partido, porque por nepotismo se echaría encima a toda la estructura tricolor que tenía el control completo del municipio. Lo entregas a través de controles de líderes. El líder no es tan malo. El líder, si las cosas se saben conducir con la cuestión de la democracia, pueden representar los intereses fielmente de lo que la gente quiere. El problema es cuando a los líderes o representantes, las autoridades, en el aspecto que tú quieras, empiezan a corromperlos. Ahí es donde ya los intereses a los que representan ya no corresponden. No corresponden a cualquier cuestión de organización laboral, política, social. Entonces ahí es donde están. Las aulas del Instituto Tecnológico aún olían a cemento fresco. Su población apenas alcanzaba los 800 estudiantes, donde se daba cabida a hombres y mujeres de todas las edades para cursar ingenierías y bachilleratos. Ahí llegaron a inscribirse dos grandes aliados de Jorge Cárdenas González, Efrén y José, que ayudaron a reforzar el liderazgo de Gabriel Hernández Alcántara, su hermano menor, que en tiempos del asesinato de Chavita se desempeñaba como presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos. Se lo liquidaron. En el caso nuestro fue una cuestión muy que se dio y que yo vi las circunstancias y le entramos
hasta dentro de una reunión de una asamblea general de la Federación de Tamaulipas que coordinaba el secretario general a nivel nacional, Fidel Velázquez, y en la que estuvo presente el gobernador, Enrique Cárdenas. Entonces él le dice a Nacho de la O, le dice, te va a encargar mucho el asunto de los muchachos. O paga la CTN, o paga el sindicato, o paga la maquinaria. ¿Sí? Así termina. Finalmente. ¿Y quién pagó? Finalmente pasa, ese fue un fin de semana, un viernes. Al día siguiente se aparece en la casa de tu servidor, Francisco Cárdenas, que era el procurador del trabajo. Sí. ¿Sí? ¿El abogado? Bueno, después hizo abogado. Después venía los fines de semana a Monterrey, todos los fines de semana de Monterrey a estudiar. El enemigo número uno a vencer para los estudiantes lo era Agapito González Cavazos, que nunca quiso a los del Tecnológico, pues los consideraba agitadores enemigos de su sindicato. Y con la muerte de Chavita, a manos de los policías preventivos, se acrecentó la pugna. Ya meses antes, Andrés Pérez López, líder estudiantil y exobrero, había sido maltratado por Arturo Martínez, segundo de a bordo del cacique. Entonces llegamos al sindicato con Arturo Martínez, que en ese tiempo era el segundo ahí. Era el secretario del Interior. Agapito no estaba en su oficina y yo voy con él, con los compañeros trabajadores, Andrés Pérez y 7 más. Y le pregunto yo que por qué fuimos dados de baja. Y él me argumenta que si quiere que me explique por qué nos dieron de baja. Y agarrándose, insultándonos con maldiciones y mentadas de madre. Era muy déspota. Y comentadas de madre. No nos dio la oportunidad ni de platicar con Modesto Vázquez, que era otro de los... Pero era otro sistema, más tranquilo. Sí, Modesto Vázquez era también uno de los segundos del sindicato más amable. Así que para el 26 de junio de 1978, a Agapito ya se le había llegado la hora de que el pueblo le cobrara sus atropellos. Y la muerte de Chavita era uno de tantos abusos cometidos por él y sus aliados. Así que el momento de medir fuerzas había llegado. Los estudiantes del Tecnológico de Matamoros, liderados por Gabriel Hernández Alcántar y a solicitud de Roberto Barrios Barba, hermano mayor de Chavita, alumno del Tecnológico de Matamoros, en grupo, todos se acercaron con el alcalde Antonio Cavazos Garza para solicitarle que despidiera a Del Toro Farías, además de que castigara con cárcel a los policías. Pero hasta el último momento, el jefe de la comuna se negaba a hacerlo. Logramos entrevistarnos con el alcalde, le planteamos de cómo habían pasado los hechos y nosotros lo que pedíamos concretamente era procesar a los policías por lo que habían hecho, por la manera de violentación de derechos humanos. Ahorita una cuestión de esas que pasó con Barrios Barba sería un tema tratado hasta la ONU. Sí, hasta la ONU, ¿verdad? Y entonces se dan ese incidente, le platicamos al alcalde en su despacho. ¿En la presidencia municipal? Sí. ¿Era quién era el alcalde? El doctor Antonio Cavazos Garza. Sí. Le expresamos entre todos que nuestra prioridad era procesar con la muerte de Barrios Barba a los policías, que destituyera al jefe de la policía, Emiliano Del Toro Farías. Del Toro, y en los dos temas no accedió. ¿Qué dijo? ¿Qué argumentaba? Bueno, pues que el principal argumento, que inclusive repite en el kiosco del mitin general, pues, a posterior, él nos dice que tiene compromiso con el sindicato, con Agapito, porque ellos lo llevaron a la presidencia municipal, que a ellos les debe la alcaldía. Para el 26 de junio, a las 4 de la tarde, en que se programó el mitin protesta en la plaza principal, Chavita ya había sido sepultado
dejando una honda pena en su familia, pero sobre todo en su madre, doña Graciela Barba, y en su padre, don Roberto Barrios, que se cansaban de pedir justicia, pero entre autoridades, unos con otros se cubrían hasta que la bomba reventó. ¿Qué pasó con tu mamá, con tu papá después de eso? Pues imagínate, ya de ahí para adelante ya no fue nada igual, ¿verdad? Mi mamá perdió los nervios y todo eso. Y pues ya tenía cualquier cosita que hacíamos o que no llegábamos, pues se ponía mala. Chihuahua. Sí. Pues se vio mal a tu madre. Sí, claro, ya mi jefa ya de ahí para adelante ya no fue la misma. ¿Cuánto duró tu mamá? No, pues se murió en el 2010. Pero te digo, pues ya no. ¿Cuántos años tenía cuando falleció? No me acuerdo. Más o menos. Pues algunos 68, claro. Algunos 68. ¿Y siempre lo recordó? Sí. Lógico. ¿Aquí vivía? ¿Aquí donde estamos? Sí, aquí estamos. ¿Y tu papá? Mi papá, pues también, igual. ¿No? Líderes estudiantiles de distintas instituciones dieron cátedra de oratoria. Lograron convencer al presidente municipal Antonio Cavazos Garza para que saliera al kiosco de la plaza principal, donde todavía, ante la multitud, Gabriel Hernández Alcántar le pidió que destituyera a Emiliano del Toro Farías como jefe de la policía. Pero ante el pueblo enardecido, el jefe de la comuna se negó. ¿Tú te acuerdas de los oradores de ese día, Andrés? Pues fue uno de ellos muy emotivo, fue el gallo. Sí. El gallo, José Luis Alcalá. García Alcalá. Unos oradores muy que era el vicepresidente de la ciudad de Lomas. Que era miembro de la mesa directiva del Tecnológico. Uno de los más resolvidos. Obviamente tenemos de testigos en el meeting a Rafael González Benavides y a Agapito González Benavides, hijos. ¿Estaban tomando nota o qué? Pues seguramente, ¿verdad? Quizás en el medio de ellos, pues era una manera de darle un respaldo al ese tiempo al alcalde de la ciudad. La respuesta de aquella masa popular contra el alcalde fue virulenta. Primero le lanzaron pedazos de papel, luego pedradas, hasta que salió corriendo entre la bulla, brincando arbustos y bancas en la plaza, cubriéndose la espalda por algunos de sus ayudantes, entre estos Agapito y Rafael González Benavides, hijos del cacique Agapito González Cavazos. Brincó bancas y brincó arbustos. Brincó arbustos y llegó. De ahí pues logran sacarlo para atrás, hasta Basolo. Entonces, y ahí se lo llevan a Brosville. Entonces, el mitin se dispersó y algunos de los asistentes provenientes de las colonias populares empezaron a lanzar pedradas a los aparadores de las mueblerías y de todos los establecimientos comerciales que a esa hora, algunos, todavía estaban abiertos, pues era alrededor de las 7 de la tarde, pero unos más de los que vandalizaban lo hacían con bombas Molotov, las que fabricaban con botellas de refresco llenas de gasolina y estopa que al impactarse y romperse explotaban y se convertían en llamas. El presidente Cavazos salió a hablar al kiosco. Sí. No más que pues la raza ya estaba en caliente. Sí, efectivamente. Y ¿Y qué te acuerdas que pasó? Pues yo me recuerdo que empezaron a lanzar piedras al kiosco, al presidente, van a empezar. ¿Ahí estabas tú? Sí, yo ahí andaba. ¿Tú viste todo? Sí, pues yo vi todo. Y pues salió corriendo. El presidente salió corriendo del kiosco. Sí. Entonces la raza pues se fue a piedrar la presidencia. Que de ahí fue cuando empezó todo pues que los empezaron a pasarse para la mueblería, la paloma y pues a los negocios, ¿verdad? De esta manera, casi frente a Presidencia Municipal, que fue saqueada en parte
del área de la oficina fiscal y de tránsito local, fue volcada por la turba una patrulla vial, la que incendiaron, quedando la ciudad atrapada entre vándalos que la rociaban de gasolina, le prendían fuego, quebraban vidrios, saqueaban y quemaban vehículos. La misma suerte corrió Mueblería La Paloma. Y cuando llegamos, cuando nos reintegramos aquí a esta área, de frente a la presidencia, empezaban a destruir los cristales, que también era puro cristal, del edificio contiguo. Bueno, este edificio contiguo, caminemos. Aquí este edificio contiguo, ¿dónde están las copias? Hasta la esquina era mayormente de cristal. Sí. Claro, con su puerta para ir a las plantas de arriba, y era la mueblería La Paloma, que ocupaba, que ahora está allá. Que ahora está allá, a raíz del incendio Entonces aquí estaba Mueblería La Paloma. La planta baja y la segunda planta. ¿Y qué pasó ese día? Eso. ¿Qué pasó con La Paloma? Bueno, pues tanto la saquearon como hubo un poco de incendio, no total, pero sí hubo algo de incendio. Pero sí la saquearon, sí. ¿Qué viste tú ese día? ¿Que saqueaban qué? Saqueaban muebles, pues lo que había, televisores, abanicos, Pero ¿qué hacían? ¿Se los llevaban en qué o para dónde o cómo? Pues en ese momento, en el inicio, no había tanto saqueo, es decir, en el inicio de esta mueblería no hubo tanto saqueo, era más el daño. Unos se dirigieron a la calle Basolo, donde estaban la mayoría de los centros comerciales que vendían aparatos electrónicos llamados artículos gancho. Pero los que hacían el saqueo y quebraban eran selectivos con algunos locales a los que no tocaban, dejando entrever que lo hacían por encargo. Luego buscan, ahí ya participó mucha gente de fuera del estudiantado, de los que vinieron a aprovechar la ocasión de la revuelta. De ahí los mismos que provocaron el saqueo en las Salinas y Rocha, agarraron por la Basolo hacia el centro. Sí. ¿Ok? Que ahora es la peatonal. Que ahora es la peatonal, en aquel entonces no había peatonal. Y pues ya ahí llegan pues a casi todas las tiendas, chicas y grandes, entre ellos la Más. ¿La Más qué era? La Más era, pues, ¿qué te diré? Haz de cuenta, un Soriana, pero más en cuestión de ropa, de zapatos, de electrodomésticos, algo mixto, no propiamente abarrotes, pero sí un almacén, vamos a decirlo así. Ok. Y otro de los que iban dirigiendo los daños, le avienta un ladrillazo a un cristal grande de la Más. Y el que provocó el saqueo en Salinas y Rocha dice, a esa no. A esa no le tocaba. Otra turba tomó rumbo al poniente de la ciudad por la calle González. Su objetivo final fue el penal municipal, donde estaban las oficinas de la Policía Judicial, los juzgados y los ministerios públicos. Allí, la multitud abrió y penetró, quemó expedientes y propició la fuga de reos. En ese lugar apareció calcinado el cuerpo de quien fue identificado como Vicente Antonio Munguía Lambarri. También en la revuelta fue asesinado a balazos Ricardo Rangel, que se dijo era estudiante. En esa área de la 21 González, además, hubo múltiples heridos. Incluso la multitud dispersó a policías y celadores. Ahí solo se quedó el comandante de la Judicial del Estado, Ricardo Solesi, que para evitar ser atacado, salió de las instalaciones ondeando un pañuelo blanco en son de paz y con las manos en alto. A eso de las 8 de la noche, cuando se perdió la gobernabilidad en el municipio de Matamoros, como último recurso entró el ejército mexicano, que empezó a patrullar las calles y a detener a algunos de los que habían vandalizado y saqueado los comercios. En total, esa noche del 26 de junio de 1978, el reporte fue de 43 hombres arrestados que, sometidos en el piso de la planta baja de la presidencia municipal, bajo la bota militar, esperaban audiencia con el Ministerio Público. En tanto, el Palacio Municipal
quedaba con su fachada destruida por el ataque vandálico. Casi me quedé hasta que llegó el ejército y nos retiraron. ¿Llegó el ejército? ¿Qué decía el ejército? Literalmente, no tiene nada que hacer aquí, ya váyanse, por favor, retírense, por favor, retírense. Y después de presenciar el vandalismo y las lavadoras que iban en rastra y los televisores cargando. ¿De dónde lo sacaban? De las mueblerías. ¿Cuál mueblería le pegaron más duro? Pues las que estaban más próximas. ¿La Paloma? ¿Cuál era la otra? ¿Salinas y Rocha? Sí, vandalizaron. La gente, como se dice coloquialmente, se ajuarió. La lucha del pueblo contra el gobierno municipal había sido cruenta, mas sin embargo, las autoridades, tanto estatales como federales, fueron tolerantes con los que habían participado. De esta manera, ni líderes estudiantiles, tampoco aquellos que fueron captados haciendo fechorías, alcanzaron castigo, pues el gobernador Enrique Cárdenas González quería evitar mayores disturbios y ordenó que no se les hicieran cargos, aunque los únicos procesados fueron los policías asesinos para que pagaran por el homicidio del estudiante. Tú eras el dirigente estudiantil, el presidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de Matamoros. ¿Qué pasó? ¿Tú sentiste alguna persecución? Pues no precisamente, pero gobernación sí te decía que a qué te dedicabas, qué estabas haciendo, o sea, por 10 años. ¿Te hablaban o cómo? No, iban al trabajo o iban a la casa, pero con respeto, te decían a qué se dedica ahora, qué hace y todo. O sea, que sí te tenían ubicado. Tenían ubicado de qué era lo que yo estaba haciendo y qué. En ese tiempo tú trabajabas en una casa de cambio, ¿te acuerdas? En casa de cambio y luego en Conasupo. En Conasupo, pues. Que iban seguido, pero con mucho respeto se dirigían. Sí, pues ellos nomás querían recabar datos a ver si en realidad no eras un agitador. No, que yo haya sentido persecución, no. A partir de allí, la popularidad del PRI en Matamoros y del propio presidente municipal, Antonio Cavazos Garza, se vino abajo. Muy a pesar de que los hechos se dieron cuando el alcalde apenas iba a cumplir sus primeros 6 meses de gobierno y faltaban 2 años y medio para concluir su mandato. Tiempo que se pasó siempre cuestionado por la opinión pública y por los ciudadanos, en espera de nuevas elecciones para sacarlo del gobierno de una vez por todas. El 1 de enero de 1981, por fin llegó el cambio a Matamoros. Lo abanderó Jorge Cárdenas González, que ganó la elección postulado por el partido Auténtico Revolución Mexicana, PARM, el de la Casita Blanca, donde sus principales aliados fueron los estudiantes del Instituto Tecnológico Regional de Matamoros para derrotar a Francisco Covarrubias, abanderado del PRI, a la alcaldía. Y de ahí para adelante se dio la alternancia democrática del poder en la ciudad, mientras a Chavita aún se le recuerda con mucho cariño. ¿Algún detalle que tú recuerdas de Chavita cuando era muchacho? ¿Alguna vivencia, algún chiste, alguna travesura que haya hecho? Ya ves que ustedes convivieron mucho tiempo juntos. Sí. A ver, por ejemplo, platícanos algo. No, pues, a mí me cuidaba él. Donde quiera que me miraba, me decía, dale para la casa y eso. Siempre me cuidó. Porque yo también andaba en la calle, igual va a zumbar. Y él me miraba por el que andaba con malas amistades o algo y luego me decía, vete para la casa. Se preocupaba por mí. Se preocupaba por ti. ¿Y él qué le gustaba hacer? ¿Qué le gustaba, no sé, aparte de andar con sus amigos? Pues, ¿andar en bicicleta? ¿Qué hacía? Sí, pues, andar con sus amigos era su gusto. Su gusto, exactamente. Llegaba a la escuela igual que todos, saltaban los libros y íbamos para la calle. ¿Y qué quería hacer él? ¿Qué quería estudiar? Era bueno para dibujar, más nunca le preguntamos qué era lo que quería. De estos hechos, por ser muy joven, Juan Montalvo, el Juanillo, solo ha oído hablar, pero conoce la historia, porque en la colonia Mariano Matamoros, la familia Barrios Barba siempre ha sido muy querida y respetada. Por lo que después de todo lo que pasó, mirando a lo lejos la caseta de policía donde ocurrió el crimen de Chavita, el Juanillo
da el cerrojazo. Pues creo que estuvo bien cabrón ahí en la esquina, pero pues era que era caseta como dice, ¿va? Sí, era una caseta policíaca. Y pues valió madre. Ya sabe, pues, ¿qué más le puedo decir? Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.